Buenos días, en este presente video vamos a hablar sobre la anatomía aplicada de la región inguinal y especialmente sobre el trayecto inguinal. Primero vamos a decir un par de frases famosas que explican la importancia de esta región. Sir Astley Paston Sheridan Cooper en 1804 ya decía: la hernia, más que ninguna otra enfermedad que pertenezca al ámbito del cirujano, es la que exige la mejor combinación de delicadeza y el conocimiento anatómico con la destreza quirúrgica. Es decir, eran una de las cirugías que más necesitábamos un conocimiento anatómico. Y Chester McVeigh en 1974 decía ya que en el momento actual resultaba difícil reconciliar la estructura de la región observada en la disección con la descripción clásica de la misma. Lamentablemente, esa descripción clásica aún perdura en los libros comunes de anatomía. Es decir, la importancia de la región inguinal y del trayecto inguinal está dado por la altísima frecuencia de hernias inguinales en la zona. Y que a su vez sabemos que para solucionarlo necesitamos un excelente conocimiento anatómico. Ese conocimiento anatómico normalmente no se condice con lo que dicen los libros clásicos sobre el mismo. Veremos cómo es. Se confunden varios nombres en esta región. Lo que antes llamábamos el conducto inguinal, una forma topográfica de describirse o una forma descriptiva. Topográficamente podemos hablar de la región inguinoabdominal clásica o de la región del cuadrilátero de Fruchot, que es una región más quirúrgica que topográfica. Y en forma descriptiva hablaremos del trayecto inguinal. ¿Por qué no hablamos de conducto y sí de trayecto? Es porque al carecer de paredes propias, la definición de conducto no estaría adecuada. Veremos a qué nos estamos refiriendo con esto. El origen del trayecto inguinal es embriológico, es decir, se ha formado cuando se forman las capas de la pared abdominal y se dice que es por el descenso testicular, aunque veremos que eso no es tan adecuado. Carece de paredes propias. Las paredes del trayecto inguinal están dadas por todas las estructuras que están rodeando la ella y veremos a continuación. Sin embargo, algo que es tremendamente importante, mide de 4 a 6 centímetros, medio centímetro más en la mujer. Es una estructura anatómica relativamente pequeña. Está oblicuamente situado sobre el arco plural en la región topográfica inguinoplural. Y como ese carecer de paredes propias es lo que nosotros ahora le llamamos trayecto inguinal. ¿Cuál es el cuadrilátero de Fruchot? Para conocer el cuadrilátero de Fruchot, esa zona quirúrgica, anatomoquirúrgica y no topográfica clásica, establecemos dos límites. En A, la espina ilíaca anterior superior, en B, la espina del pubis. En cada una de ellas trazamos una línea vertical y una línea horizontal. Y cuando se unen las cuatro tenemos el cuadrilátero de Fruchot. Si nosotros sacamos la piel, nos encontramos, como habíamos visto en el video anterior, con la fascia de Camper, con toda la estructura vascular, la toracoepigástrica, la subcutánea abdominal, la circunfleja ilíaca superficial, y también nos encontramos con las distintas fascias de esa región subcutánea. La fascia de Scarpa, que se va a continuar con la aponeurosis de envoltura del miembro inferior, la fascia de Camper, que podía estar dividida en dos de acuerdo al tejido celular, sea célula adiposo o hipergraso. Y a su vez teníamos, aparte de la fascia Camper, que era el tejido celular subcutáneo normal, la fascia de Scarpa, una fascia adiposa profunda o fascia de Landa y una fascia de Gallaudet que está ubicada totalmente sobre el oblicuo externo. El oblicuo mayor o oblicuo externo
está ubicado en toda la región. Ya hemos retirado todos los espacios del tejido celular. Contiene una leve capa, que era la fascia profunda, fascia Gallaudet, también llamada del perimicio del oblicuo mayor. Ese oblicuo mayor está puesto en forma de capa, sus fibras son descendentes internamente, es decir, se dirigen de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. En esas capas nosotros vamos a disponer, acá no hemos sacado todavía la fascia de Gallaudet, que se divide suavemente y vamos a tener un orificio que es el orificio inguinal superficial. El orificio inguinal superficial está limitado exclusivamente por la aponeurosis del oblicuo externo, formando dos pilares, un pilar interno y un pilar externo. Es muy clásico establecer la presencia de un pilar posterior que viene del lado opuesto y cierra ese orificio superficial. Ese pilar posterior o pilar de Coles, como ven acá en una vista superior, tenemos el pilar interno y el pilar externo. No existe nada que nos cierre el orificio inguinal superficial. Ese orificio inguinal superficial no existe el pilar de Coles y no se observan estructuras normales. Sí puede verse algo similar en patología herniaria, pero estamos hablando en esta cátedra de anatomía normal. Es decir, que el oblicuo mayor o externo forma la cara anterior de ese trayecto inguinal que tiene entre su pilar interno y su pilar externo un orificio por el que salen los elementos del trayecto inguinal, que va a ser el orificio inguinal superficial. El borde inferior, levantando los elementos del trayecto, acá vemos esto vendría a corresponder al pilar externo. Entonces ese piso lo constituye el arco crural. Lo que anteriormente coincidíamos como que era una sola estructura dependiente del oblicuo mayor y que se unía con el transverso hacia atrás y demás, hoy sabemos que son dos estructuras biomecánicamente distintas. Hacia afuera, el ligamento inguinal externo o de Henle, que sí proviene del oblicuo mayor, y hacia atrás una estructura distinta, más fibrosa, que procede del último de los músculos anchos del abdomen, del transverso y de la fascia transversal, que se denomina cintilla iliopubiana de Thomson. Esta cintilla es muchísimo más resistente que el ligamento inguinal externo de Henle. Como se observa en una disección o en una disección quirúrgica, es decir, durante una cirugía, como una banda un poco más clara, un poco más dura y un poco más resistente. La cintilla iliopubiana es la parte más profunda de ese piso. Para que se lo pueda ver bien, hemos sacado en este caso los elementos del trayecto inguinal. Cuando nos quedan dudas en una disección quirúrgica por la presencia de hernia o gran destrucción de los tejidos, seguimos nosotros el arco crural hasta la espina ilíaca, la espina del pubis. En esa espina del pubis, lo que pase por detrás de la espina va a ser la cintilla y lo que pase por delante el ligamento inguinal externo o de Henle. El oblicuo menor, levantando el oblicuo externo, nos queda el oblicuo interno o menor, que va a tener en esta región del cuadrilátero de Fruchot básicamente los fascículos ilioabdominales e iliopubianos. De su borde inferior se va a desprender unas fibras musculares que se van a mezclar con los elementos del cordón, que es el cremastil externo.
Y quiero que se detengan en una observación en esta disección. La hoz que hace el fascículo iliopubiano del oblicuo interno es distinta a la hoz de otro músculo que viene por acá abajo, que va a ser el que sigue, que es el músculo transverso. Levantando el oblicuo menor, nos queda la hoz del transverso en forma absolutamente distinta y bien separada del oblicuo menor. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque es muy común decir que las fibras del transverso y del oblicuo menor están fusionadas formando una sola estructura muscular que es el tendón conjunto. Ese tendón conjunto está presente mucho en patología herniaria, pero no en anatomía normal. Está presente aproximadamente solamente en el 3% de los casos de las estructuras anatómicas analizadas normales, no herniarias. Es más, sabemos que la fisiología del transverso y del oblicuo menor es imprescindible que se encuentren por separado para funcionar adecuadamente. Y finalmente nos queda, sacando las estructuras del cordón, el orificio inguinal profundo. Este orificio profundo tiene ciertos límites. Hacia abajo la cintilla iliopubiana, hacia arriba contiene la hoz del transverso. En su parte interna va a tener solamente fascia transversalis y vamos a tener los vasos epigástricos que se van a dirigir hacia arriba y van a ser el borde interno del orificio inguinal profundo. Estos vasos epigástricos son el borde interno. Después del borde interno solamente corresponde con fascia transversalis la cara posterior del trayecto inguinal. ¿Cómo es eso visto desde atrás, desde dentro de la cavidad abdominal? Una visión que vemos cada vez más frecuente por la laparoscopía. Y vamos a ver el orificio inguinal profundo. En ese orificio inguinal profundo, acá está un varón dibujado, entonces tenemos el conducto deferente que se une a los vasos espermáticos aproximadamente 1 centímetro antes de entrar a ese orificio profundo. Los vasos epigástricos que se van a meter por detrás del recto anterior y por delante de la fascia transversalis, y en este caso están pasando por debajo del arco de Douglas, va a ser el límite interno, y todo lo que quede por adentro de él, por arriba de la cintilla, va a ser la pared posterior del trayecto inguinal. Hay un punto muy importante que esta visión es fundamental para entender cómo hacemos el abordaje laparoscópico, con pequeñas incisiones a través del ombligo y otras auxiliares podemos ver la región inguinal, pero por detrás. A su vez, en ese orificio profundo era claro, este es un dibujo clásico de Condon, en el cual se establecía un pliegue muy especial que se establecía acá en la fascia transversalis, un refuerzo, un repliegue, muy difícil de ver, negado por muchos autores, importante para el funcionamiento del orificio inguinal profundo y los mecanismos que evitan la génesis de una hernia inguinal. ¿Cómo se ve esto en un preparado? De esta forma. Este es el orificio inguinal profundo, ahí están entrando los elementos del cordón a ese orificio. El estilete está levantando la fascia transversalis y vemos este engrosamiento que es el ligamento lacunar o ligamento en onda pendiente de la fascia transversalis, que era el que teníamos en los dibujos clásicos. Por dentro tenemos los vasos epigástricos y lo que nos queda hacia acá es la cara posterior del trayecto inguinal.
Finalmente, por dentro de los vasos ilíacos tenemos una superficie ósea quirúrgicamente muy importante, que es la superficie pubiana, en la cual está recubierta por un ligamento, que es el ligamento de Cooper. Esta es una visión de la anatomía de la región inguinal por vía laparoscópica. En este caso corresponde a una mujer con su ligamento redondo y podemos ver un orificio inguinal profundo agrandado porque presenta una hernia inguinal. ¿Sí? Se alcanza a ver un relieve que corresponde al arco crural, otro relieve arqueado que corresponde a los vasos epigástricos, que nos sirve de límite interno. Esta es la visión que tiene un cirujano cuando va a abordar la región inguinal por vía laparoscópica. Obviamente es muy distinto de los gráficos, pero lleva muy poco tiempo acostumbrarse y extrapolar este conocimiento. Y finalmente hay una estructura funcional que se llama el orificio miopectíneo. El orificio miopectíneo, ¿a qué corresponde? A la unión de varias estructuras que se encuentran en esta zona. Nosotros tenemos el ligamento crural, teniendo en cuenta que tiene sus dos partes, la cintilla y el ligamento inguinal externo, recorre por el medio. Hacia afuera tenemos el psoas ilíaco, hacia arriba la hoz del transverso, hacia abajo tenemos la superficie pubiana, acá estaría el ligamento lacunar o de Gimbernat, y tenemos un orificio. Ese orificio miopectíneo, dividido en dos por el arco crural, nos separa la región crural hacia abajo de la región inguinal hacia arriba. Es una definición más quirúrgica, porque si se ponen a ver, todas las hernias inguinocrurales se originan en este orificio miopectíneo. Tratándose de hernias que salgan por el orificio inguinal profundo, tratándose de hernias inguinales que se llaman indirectas, o por la pared posterior, que serían las hernias inguinales directas, o en el compartimiento linfático del anillo crural, que corresponde a las hernias crurales, aunque también pueden haber hernias crurales prevasculares o retrovasculares. Lo normal es que se encuentran en la celda linfática. Es decir, que este orificio miopectíneo es por el cual van a salir toda la patología herniaria de esta región. Una pequeña pregunta para charlarla en el práctico o el seminario de esta semana. Es muy común y fácilmente entendible decir que el trayecto inguinal se origina por el descenso del testículo. El testículo se encuentra ubicado primero a la par del riñón y luego está ubicado en el escroto. Entonces el testículo ha descendido, ha llevado con él una prolongación peritoneal, que es el proceso vaginal o conducto de Besalio, que después se oblitera, ¿sí? Quedando el testículo acá, sus elementos del cordón a través del trayecto inguinal, separados de la cavidad peritoneal. Eso es muy clásico, está en muchos libros y así se explica la génesis del conducto inguinal. ¿Cuál es el problema? La mitad de las personas que están escuchando este video, por lo menos, son mujeres. ¿Y cómo explicamos la génesis del conducto inguinal en las mujeres que no tienen descenso testicular? Sí, ya sé, no es el ligamento redondo. Entonces la pregunta es que ustedes traten de encontrar cuál es la génesis del trayecto inguinal en la cual no hablemos del descenso del testículo, porque perdemos todos los trayectos inguinales de las mujeres.
Buenas tardes y nos vemos en el seminario.